Quiero continuar hablando sobre el avance y quiero hablar sobre avanzamos porque su reino avanza. Este es el título del mensaje de hoy. Avanzamos porque su reino avanza. Y quiero comenzar con este pensamiento. El avance en los hijos de Dios no está determinado por la declaración de una persona o por el esfuerzo humano, sino porque Dios en su naturaleza hace a su iglesia avanzar para cumplir un propósito. Necesitamos distinguir el avance personal del avance de Dios en la persona. Necesitamos distinguir y aprender que no toda persona que tiene logros es una persona que está avanzando en la vida de Dios. Necesitamos aprender estas cosas porque si no las aprendemos, muchas de estas cosas nos frustran más adelante y empiezan a haber como ciertos comentarios o pensamientos en nosotros. Qué feliz que está él. ¿Por qué Dios le da a él lo que yo quiero y yo que estoy trabajando como él no recibo lo mismo? No avanzamos por nosotros, avanzamos porque su reino avanza. No avanzamos porque declaramos, vamos a declarar que vamos a avanzar. No avanzamos porque recurrimos al esfuerzo humano. Avanzamos porque Dios en su naturaleza hace que su iglesia avance. Y si nosotros somos parte de la iglesia y somos iglesia, si la iglesia está sensible a la voz de Dios, vamos a avanzar. Y esto se lo digo desde la perspectiva no de tener todo resuelto ni en lo natural ni en lo espiritual, pero esto saca muchas complicaciones de la vida de los creyentes. La vida de los creyentes en muchas ocasiones se sienten estancados, pero porque todavía no lograron discernir a qué pertenecen. Escuchen, ¿a qué pertenecen? ¿Sabe por qué yo sé que a usted le va a ir bien? Porque si usted entiende que pertenece a la iglesia que Él está edificando, esa iglesia avanza y todo lo que pertenece a lo que Él edifica termina avanzando. Entonces el problema del estancamiento en un creyente es cuando el creyente no comprende por qué es parte de la iglesia, por qué va a una congregación, es parte de una congregación, por qué es iglesia, no comprende por qué es generoso, no comprende por qué tiene que servir a Dios, no comprende esas cosas y entonces esa persona puede pasar muchísimos años dentro de un auditorio haciendo cosas para Dios o en nombre de Dios, pero no avanzar internamente porque este avance es de adentro hacia afuera. Mateo capítulo 11, versículo 12 dice: desde los días de Juan el Bautista, a mí me gusta muchísimo esta expresión, porque no es desde cualquier día. Es desde los días de Juan el Bautista, de los días de Juan el Bautista hasta ahora, dijo Jesús, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Esta palabra de Mateo no es una palabra bélica, esta palabra habla de una violencia y sí es cierto que las cosas de Dios sufren violencia y ahora lo vamos a ver, pero esta palabra hace referencia no a algo personal, sino al plan y al propósito de Dios. Es decir, desde el momento que Juan comenzó a predicar de manera pública, provocó una fuerte reacción. Esto es lo que Jesús está diciendo. Desde el momento que Juan abrió la boca y comenzó a predicar, él provocó una fuerte reacción violenta. Él provocó violencia ¿en quiénes? En los religiosos, por ejemplo. En las personas que supuestamente eran creyentes, pero la manera de actuar demostraba que no los gobernaba ni Dios, ni el amor de Dios, ni la ley de Dios, sino que los gobernaba su criterio personal. Y provocó, por ejemplo, la violencia y el salvajismo de Herodes, que le cortó la cabeza. Así que cuando alguien se levantó en una generación predicando y anunciando la vida del Hijo de Dios, lo que pasó es que provocó violencia. Sin embargo, oiga esto, sin embargo, el reino de Dios no pudo ser dominado por la violencia que atacó a Juan el Bautista. El reino de Dios no pudo ser, escuche porque esto si usted presta atención va a entender lo importante que es para su vida como para la mía. El reino de Dios
no se vio dominado por la violencia que sufrieron los apóstoles, ni por la violencia que sufrió Jesús, ni por la violencia que sufrieron los profetas, ni por la violencia que sufrió ninguna persona, ni los apóstoles después de la muerte y la resurrección de Cristo. El reino de Dios nadie logró someter al reino de Dios para detenerlo en su avance. Así que nosotros estamos esta noche sentados aquí, en un auditorio, en una reunión o en un ámbito espiritual que pertenece al reino de Dios y que ese reino está avanzando y que nos está anunciando a nosotros que lo peor que te pasó en la vida en el pasado no te puede detener, lo peor que te está pasando en el presente no te puede detener y las cosas que puedan pasar en el futuro tampoco te pueden detener, porque nada tiene dominio sobre el reino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está mostrando Jesús al poner a Juan? Es como que está diciendo, desde que Juan comenzó a proclamar que el camino se abre para que el Mesías venga, desde que Juan comenzó a proclamar esto, apareció la violencia. La versión Reina Valera dice que los violentos arrebatan el reino de Dios. Pero Lucas, en la versión que leímos, la nueva versión internacional, dice que todos se esfuerzan por entrar en él. O sea, el sentido de este versículo que está hablando Jesús en Mateo, el sentido de este versículo tiene que ser entendido de esta forma. El reino avanza implacablemente, que la palabra implacable significa despiadadamente. Despiadadamente es como alguien despiadado, que no tiene conciencia de nada, que va al frente de una manera imparable. El reino avanza implacablemente y solamente los despiadados, solamente los despiadados encuentran su camino en él. O sea, ¿a qué estaba haciendo referencia Jesús? No estaba haciendo referencia a oraciones de vamos a arrebatar cosas, sino que está diciendo la gente que es del reino de Dios son creyentes con convicción, con la misma convicción que al reino que pertenecen. Así que quiero ponerlos un poquito. Sé que tal vez hay personas que están por primera vez, pero esto no es difícil de entender. Cuando nosotros somos parte de la iglesia es lo que Él edifica. El reino de Dios avanza por medio de su iglesia. Por eso lo primero que tenemos que entender es que nada en nuestra vida nos puede detener. De adentro hacia afuera, nada nos puede detener. Todo lo que nos detenga externamente puede ser temporal, pero nosotros no dejamos de avanzar nunca. Por eso es un buen negocio, entre comillas la palabra negocio, es un buen negocio pertenecer al reino de Dios y pertenecer a la iglesia, porque ese fue el ataque que permanentemente vivieron ¿quién? En las escrituras lo ve, gente tratando de enmudecer, de callar a la gente de fe, gente tratando de bloquear, de frenar todo lo que Dios estaba queriendo hacer, no lo pudieron hacer nunca. Y Jesús lo que está diciendo, este reino que avanza es indomable, es despiadado, se mete en todos lados. Este reino avanza y se mete en el Vaticano. Este reino avanza y se mete en los barrios más ricos. Este reino avanza y se mete en presidentes, en gobernantes, en lugares que hacen cosas atroces. Este reino es imparable. Pero la gente de este reino nunca debe dejar de avanzar de la misma manera. Es muy fuerte eso. Y usted dice, pastor, no entiendo. ¿Y esto de qué me sirve a mí? Bueno, la mayoría de nosotros, gracias a Dios, no sé si la mayoría es una mala manera de decir, muchos de nosotros no hemos visto gente actuando conforme al reino que dicen que pertenecen. Vemos a gente hablando de Dios que actúa conforme a como ellos quieren, no conforme al criterio del reino de Dios. Cuando alguien es del reino de Dios, avanza. Cuando alguien es del reino de Dios, ves que Dios avanza en su interior. ¿Qué es lo que hay? Hay una coherencia entre entre el reino que pertenece y la vida de ese que dice pertenecer a ese reino. Así que imagínense
un reino que avanza, como dice la palabra, contra viento y marea, es decir, contra todo lo que se levanta en su contra. Sistema religioso, sistema político, pecado del hombre, opresiones satánicas, lo que lo quiera llamar. Un reino que avanza por encima de la muerte no puede tener hijos que retroceden. No puede tener personas que retroceden, pero por una cuestión lógica. Así que todas las cosas en las que nosotros estamos luchando, debemos resolverlas de otra manera. Avanzamos porque su reino avanza. Yo creo que muchos de los que estamos aquí nos hemos estancado o hemos entrado en una zona de comodidad porque no hemos visto esto. Avanzamos porque su reino avanza. Avanzamos a medida que reconocemos al Señor. Avanzamos a medida que reconocemos su gobierno en nosotros. Avanzamos a medida que somos llenos del Espíritu Santo y a renunciar a todo aquello que termina siendo un estorbo para ser limpiados, para que solo se pueda ver en nosotros una sola voluntad, que es la voluntad de Dios. O sea, nosotros avanzamos, estamos avanzando. Solo que tal vez no estamos demostrando la medida de avance que deberíamos demostrar por causa del reino en el que vivimos. Se lo voy a traducir 2026. Y voy aquí a exceptuar a las personas que hace poquito que se congregan. O sea, los que tenemos años, yo que tengo 30 años de creyente, no puedo orar como cuando tenía 10 años de creyente, que ya era mucho. Pero no puedo orar. Hay algo en mí que tiene que avanzar. Y lo que tiene que avanzar es esto, es su señorío, el ser lleno del Espíritu Santo para renunciar, identificar los estorbos, porque su reino avanza y nosotros avanzamos con él. Ahora, es importante hacernos esta pregunta, porque esto va a poner en perspectiva toda la serie que venimos predicando. ¿A qué nos referimos nosotros cuando hablamos de avanzar en el cumplimiento del propósito eterno? Esta es la pregunta que tendría que haber hecho yo el primer día que nosotros hicimos la primer predica sobre esta serie. ¿A qué hablamos nosotros cuando decimos tenemos que avanzar en el cumplimiento del propósito eterno? Bueno, quiero que pongamos la atención en una palabra desgastada prácticamente dentro de la iglesia, que es la palabra propósito. Dios tiene un propósito con tu vida, Dios tiene un propósito con tu familia, Dios tiene un propósito con la ciudad, Dios tiene un propósito con tu matrimonio, Dios tiene un propósito, Dios tiene un propósito, Dios tiene un propósito. No, estás pasando por esta enfermedad, Dios tiene un propósito. Estás pasando por esta necesidad, Dios tiene un propósito. Y nosotros repetimos, Dios tiene un propósito. Y es verdad, Dios tiene un propósito. El tema es que Dios, tal vez el propósito que tiene no es el que tu mente cree. ¿No? Estás pasando esta enfermedad, pero Dios tiene un propósito en esta enfermedad. Vas a ver. Vas a salir, 2 meses después te morís. Lo bueno es que no te puede decir muerto lo que piensa, ¿no? Porque ya se murió. Pero, ¿cómo? ¿Y cuál era el propósito de que se muera? No, nosotros tenemos que aprender que no podemos avanzar en algo que desconocemos. Entonces yo le pregunto a usted, ¿cuál es el propósito de Dios para su vida? Dependiendo de la respuesta que usted tenga en su mente ahora, si usted está empezando a buscar ahí en la galería de fotos mentales, trabajar con los niños, ser fiel. No, su propósito no son muchas cosas, es uno. Eso quiere decir que si yo tengo muchas cosas en la mente, no sé a dónde estoy yendo. Y después esto, ¿cómo se traduce con el tiempo así? No, pues yo fui a la iglesia y no funcionó. No, porque no funciona porque funciona en su propósito, no en mi propósito. Entonces cuando yo vengo y digo, mirá Ceci, obviamente que está bien la expresión, Ceci, esto que te está pasando, Dios va a cumplir su propósito en esto que está pasando. Pero claro, el enfoque de ella cuando escucha mi frase, ¿cuál es? Salir del problema. El enfoque, lo que yo debería preguntarme es cuál es el propósito de Dios a la hora de atravesar esto, porque el Salmo 23 lo demuestra claramente: aunque ande por valle de sombra y de muerte, no tendré temor alguno. O sea, Jesús lo dice en otras palabras. Jesús dice, en el mundo tendrán aflicciones. O sea, hay algo en el salmista como en el Hijo de Dios
por nombrar 2 casos, que toda la gente que pertenecía a Dios sabía, iban a sufrir. Pero tanto Jesús como el salmista dice, este sufrimiento no determina el avance de su propósito en mí y a través de mí. Y tiene que haber una reconciliación con esto. Porque si no nos va a comer el corazón las dudas. Porque si no nos va a comer el corazón las incertidumbres. Nos van a comer el corazón las opiniones de las personas que nos rodean. ¿Cuál es una de las opiniones más fuertes que yo leo? A ver, que yo recuerdo tal vez en este momento porque el Espíritu me lo está haciendo recordar, ¿verdad? ¿Cuál es una de las opiniones más fuertes que yo encuentro en la Biblia? Vaya, busque el libro de Job. Lea cuando Job entra en un estado de enfermedad, lea las palabras de su esposa. Las palabras de su esposa muestran que Dios nunca avanzó en ella. Dios había avanzado en Job, pero el avance de Dios en Job se había estancado, como muchos de nosotros. Entonces Dios necesitaba mostrarle a Job, de alguna forma, cómo él se había acomodado a un tipo de entendimiento. Y cuando a él se le mueren los hijos y la carne se le empieza a caer, vaya, lea el libro de Job. Búsquelo si quieren una versión más. La Biblia dice que la solución que encontró, el propósito que encontró la mujer para resolver el problema de Job fue: maldice a Dios y muérete. Wow. Ese maldice a Dios y muérete es exactamente nuestro accionar cuando nos sobrepasa algún tema personal. ¿Cómo maldecimos a Dios? ¿Diciéndole algo malo? Solo actuando diferente a cómo avanza su reino. Entonces, cuando ves al hermano en la esquina tomándose una cerveza con los amigos y pasa el pastor por la vereda de enfrente y lo saluda como un desconocido, ¡ey! ¿Cómo que? ¿Qué hace? Porque está con todos los amigos del pecado. Entonces hay algo en mí que dejó de avanzar. La mujer dice: maldice a Dios y muerte. ¿Qué sabemos de la mujer? Nada más. Se corre de la historia, desaparece de la historia, se va del lado de Job, porque hay gente que Dios está alejando de tu lado porque no colaboran con el propósito de Dios para tu vida. No son tus enemigos. La manera que tiene Dios de mostrar tu estado personal es que comprendamos nuestro estado personal, es comprendamos el propósito. Que entendamos que fuimos llamados a cumplir un propósito. Bíblicamente, el propósito no es algo, por favor, si pueden, tomen nota de esta frase. No es algo que el hombre inventa, sino algo que descubre y en el cual se alinea. Se lo voy a decir otra vez. El propósito no es algo que el hombre inventa, sino algo que descubre, y cuando lo descubre se alinea a eso. Eso es el propósito. Debemos avanzar en esto. En otras palabras, el propósito tiene que ver con la intención original de Dios, su diseño previo y su voluntad soberana. Es decir, cuando Dios dice: tienen que avanzar en mi propósito. ¿Cuál es el propósito? Hagan canciones nuevas. No, las canciones tienen que saber. ¿Saben de dónde tienen que aparecer? Del diseño de Dios que Él pensó desde antes que yo entre a una iglesia. ¿Sabe lo que está pasando con todos nosotros? Dios nos está queriendo llevar a una vida desde antes de todas las experiencias que tuvimos. Mi propósito en esta vida es que nadie me quiera. No. Cuando nosotros encontramos el propósito de Dios, el diseño original de Dios en nuestras vidas, para nuestras vidas y a través de nuestras vidas, no nos sentimos más solos. No tenemos pensamientos de suicidio. No buscamos el dinero como algo que me completa. No aceptamos sobornos. Sobornos con nombre de diezmos, de ofrendas o de ofrendas
de generosidad, pero que sobornan el corazón del otro. No aceptamos trabajos, no aceptamos cosas. ¿Por qué? Porque escuche esto, por favor, hermano. Yo vivo por la intención original de Dios. Vivimos por la intención original de Dios. Escuche, la palabra propósito viene de la palabra griega prótesis. La palabra prótesis se divide pro, que significa antes, y la palabra titemi, que esa es la palabra correcta, significa colocar o poner. O sea que literalmente cuando hablamos de propósito, estamos hablando, significa poner algo a la vista, exponer o planear de antemano. O sea que nosotros vivimos para avanzar en el cumplimiento de algo que fue pensado de antemano. Usted y yo tenemos que resolver todas las ofensas que tenemos. Porque mi vida espiritual no comenzó con ninguna persona. Alguien me pudo invitar, alguien me pudo traer, alguien me pudo orar y alguien me pudo conducir, que eso es lo que todos nosotros deberíamos hacer con alguien más. Pero una vez que nos condujo y nos metió en su camino, nosotros tenemos que saber que si sobreviviste a todo lo que sobreviviste, no fue porque era fuerte, no fue porque pudiste, no fue porque Dios no era tu hora, sino porque de antemano Dios tiene algo planificado. Tiene que haber una reconciliación con esto. ¿Por qué no se quebró tu matrimonio cuando se tendría que haber quebrado? Porque desde antes algo está planificado. Y usted tiene, ¿qué tengo que hacer entonces, pastor? Tiene que frenar y preguntarle como matrimonio, ¿cuál es el propósito de Dios sobre el matrimonio? ¿Por qué tus hijos no terminaron de morirse cuando estaban a punto de morirse? ¿Por qué tus hijos no terminaron de perderse en el pecado? Si esto no lo hacemos, veremos lo que estamos viendo en muchas personas, que hoy no tiene sentido para ellos congregar. Su cuerpo está acá, pero su espíritu está apagado y dormido. A mí me emociona saber, cuando miro todas las debilidades mías y cuando miro todos los pecados que yo cometí, me avergüenzo. Pero ¿qué es lo que me fortalece y me sostiene? ¿Qué es lo que me fortalece y me sostiene? Que algo Dios pensó antes. ¿Está escuchando? Que algo Dios pensó antes. Y que hubo una batalla espiritual bien fuerte, con tentaciones, con pecados, con miedos, con temores, que lo prediqué el sábado pasado, que Dios vino a limpiarnos. ¿Para qué? Para corrernos. Te propongo esta tentación y caes en esa tentación. ¿Y qué fue lo que pasó después de caer en esa tentación? Parece que todo lo que habías logrado lo perdiste, pero este propósito empezó antes. Cuando la Biblia dice que no le des lugar al diablo, es que después de darle lugar, es muy difícil la batalla que se presenta en tu interior. Cuando lograste sentirte amado por Dios, darle lugar al diablo es mostrarte que nada de lo que experimentaste de su amor es real. Y empieza a haber una batalla en tu interior. No es real, pero hey, Dios te proveyó de un montón de cosas y usted no tiene la capacidad para discernirlo, no lo recuerda, no lo ve, no lo acepta. Hey, pero estabas enfermo, cuando yo te conocí estabas enfermo y Dios hizo un milagro con tu vida. Y uno dice, sí, Dios hizo un milagro conmigo, pero ahora no sé si Dios me va a perdonar. ¿Cuál es la medida? ¿Cómo puedo yo decir que Dios puede sanarme o perdonarme o amarme? No, yo le di lugar al diablo para que el diablo interfiera y ponga un velo entre lo que Dios planificó de antemano. Ahora, el reino avanza. Y aunque yo haya estado perdido en pensamientos completamente equivocados, el reino siguió avanzando. Yo vengo del mundo, vengo del pecado. Hasta el 1998 yo vivía en pecado. Pero ¿qué estaba pasando paralelamente? Dios estaba avanzando en mí. Y me estaba cuidando. Y me estaba protegiendo.
y me estaba amando, porque yo no tenía conciencia ni de lo que era la salvación, ni de lo que era Dios, ni de lo que era el pecado, pero eso no impidió que Dios venga y se me cruce en el camino para encontrarme con Él. Ahora, una vez que me encontré, yo necesito entender esto. Dios pensó algo de antemano y yo quiero saber qué es. Dios me hizo parte de esta iglesia y quiero saber, no por qué, sino para qué de antemano Él pensó que yo viva en esta ciudad, que congregue en esta iglesia. Usted tiene que mirar para atrás y decir, mira, qué bárbaro. Yo nací, no sé, digo cualquier lugar. Nací en Lezama, de ahí me fui a Buenos Aires, de ahí di una vuelta, de ahí acá. Un día me subí a un colectivo, encontré un chofer, y cuando uno cuenta toda la historia, ¿no? Y el colectivero me dijo que vivo en Chascomús, y el colectivero me contó que había una laguna linda, y un día fui para chusmear, y cuando llegué a Chascomús, y acá está. Pim, pam, pum. Dice, ¿no? Acá está. Cuando usted mira todo ese recorrido, solo con una mente de casualidad, dice, impresionante, se alinearon los planetas. Cuando usted mira ese recorrido con una mente de propósito, dice, cuán grande es Dios, que me cuidó en todo el recorrido. ¡Qué bárbaro! Y entonces empieza a recordar el recorrido de otra manera y dice, wow. Y esa noche yo estuve ahí haciendo unas locuras y recuerdo que vino un fulano que no conocía y me dijo, ¿qué haces acá? Y me asusté y salí corriendo. Estoy contando una cosa tonta, estoy imaginando, ¿no? Y cuando usted entra a este reino y Dios empieza a crecer en usted y usted comienza a crecer en Dios, usted se da cuenta de algo. Usted se da cuenta de que era perfecto el caminar. No. Que fue perfecto. Ahí te das cuenta que la persona que te traicionó era perfecto. Y ahí es donde los locos que pertenecemos a este reino decimos, gloria a Dios por ese Hijo de Dios. Lo profetizo. Y ahí es cuando decís, menos mal que fulano de tal, menos mal, porque tal vez no debería haber sido así, pero al fin y al cabo miro para atrás y veo que el camino fue todo un recorrido perfecto. ¿No le da gloria a Dios por eso? Y escuche, y cuando usted tiene una mente de propósito, usted se da cuenta que la familia en la que nació es la perfecta. Dice, no, pues si a mí me dejaron, me abandonaron al nacer, fue perfecto. Cuando te abandonaron, te encontró la persona perfecta. No, porque a mí me cuidó la vecina, la tenía preparada Dios. Salmo, si no me equivoco, 136 dice, mi embrión vieron tus ojos. O sea, antes de que mi mamá me diera luz y me abrace por primera vez, ya sabía todo lo que estaba escrito de mi vida. Esto resuelve un montón de cuestiones. Hoy estamos inundados de temores porque hemos puesto el propósito de Dios en un segundo lugar. Hoy decidimos matrimonios cerrados y nos ponemos en pareja con gente equivocada porque hemos descuidado, no hemos crecido, ni indagado, ni investigado el propósito de Dios para nosotros. No le hemos preguntado, Señor, ¿por qué soy papá de Zoe y de Francesca? ¿Cuál es el propósito que hay sobre ellos? El espíritu de distracción es tan fuerte que mi deseo con esta predicación es que no te pase lo que nos ha pasado a muchos de nosotros. 20 años después, estancados, frenados, enojados, porque la gente que no entiende cuál es el propósito de Dios o a qué Dios los llamó a avanzar, ¿sabe qué hace? Se empieza a pelear con los hermanos. Empieza a hacer negocios turbios.
Empieza a tener actitudes egoístas porque no sabe para qué lo llamó Dios. Pero Jesús contó una historia y dijo que el reino de los cielos es como el mercader que tiene muchas perlas que él considera preciosas. Pero un día encontró la perla de mayor valor y tomó todas sus cosas preciosas y las vendió solo para comprar una. En la cultura del reino de Dios es distinto a la cultura de los hombres. Muchas perlas me convierten en rico, pero una puede tener un valor mayor a todo lo que yo puedo tener. Pablo dice, todas las cosas, no muchas, todas las cosas yo las estimé como basura para ganar una sola cosa: Cristo. Tu vida, ¿por qué hoy tu vida tiene tantos conflictos? ¿Por qué hay tanta incertidumbre en tu corazón? ¿Por qué hay tanta soledad en tu interior? ¿Por qué hoy mirás ese trabajo y lo ves como que si perdieras ese trabajo tu vida se terminaría? ¿Por qué tenés temor sobre tus hijos? ¿Por qué tenés temor en que tu esposo o tu esposa te pueda ser infiel? ¿Por qué tenés temor de que vas a pasar hambre? Tal vez lo pasaste en el pasado, pero ¿por qué tenés temor hoy de que vas a pasar hambre mañana? ¿Por qué tu mente tiene una tendencia solo a pensar en lo malo que va a suceder? Porque hay un vacío del conocimiento de lo que estás avanzando. ¿Por qué te enamorás del dinero y te sentís importante porque te podés comprar unas zapatillas de última generación? ¿Por qué te sentís importante porque sentís que encajás en la sociedad que vivís? Porque hay un vacío del propósito de Dios sobre tu vida. Juan el Bautista se vestía con una túnica de piel de camello. Él comía langosta en el desierto. Él comía miel. La gente lo miraba y decía, qué bicho raro este tipo. No podemos seguir este tipo es raro. Es raro, rarísimo. Más raro que el que tiene sentado al lado. Y mire que hay que ser raro. Pero ¿por qué la gente lo escuchaba? Porque la convicción que había en él era clarísima. Le preguntaron, ¿vos sos el Mesías? No, yo no soy el Mesías. Yo no soy digno de desatarle las sandalias. Yo soy el amigo del novio. Yo no soy el más importante. El más importante es el que se casa. Yo soy el padrino, el que está acompañando ahí, el que está acomodando el ramito de flores que se desacomodó cuando pasó caminando. Yo soy el que le está sirviendo la copa de agua a los que tienen sed porque todavía el novio no vino. Yo soy ese. Él tenía claro su posición. Él sabía su posición. Pero él abría la boca y la gente se arrepentía. Y se iba y se bautizaba. ¿Sabe por qué? Porque él estaba funcionando en el propósito de Dios. El propósito de Dios para él no era tener un ministerio famoso. El propósito de Dios para él no era tener cantidad de discípulos como él tenía. La Biblia habla de los discípulos de Juan. A tal punto los discípulos de Juan estaban completamente desenfocados que se acercaron a Juan un día y decían, le dijeron esto a Juan, no le dijeron che porque no eran argentinos, pero le dijeron, che, Juan, ¿viste lo que está pasando? Y yo veo esas escrituras en el libro de Juan y no lo puedo creer, porque es lo que pasa hoy. Es lo que pasa hoy. ¿Viste lo que están pasando? ¿Qué está pasando? Le dijo Juan. ¿Viste ese que vino a bautizarse ayer? Se lo voy a decir así ¿viste el que vino a bautizarse ayer? ¿De quién hablas? ¿Del Hijo de Dios? Sí, ese. ¿No sabes lo que está haciendo? Se cruzó la montaña y está bautizando a gente del otro lado de la montaña y ya nadie se vino a bautizar con nosotros. ¿A qué le hace acordar eso? ¿Vos a qué iglesia vas? Acá no podés venir. No. Escuche. Y entonces él aclara, no hay competencia. Yo vine a cumplir el propósito de Dios, abrirle el camino al Señor. Cuando Juan entra en crisis, entonces él está encarcelado y dice, vayan y pregúntenle si era el que había de venir. Porque él estaba en una crisis. La crisis había comido, la opresión de lo externo había comido su interior. No lo hace malo, porque Juan dice,
de todos los profetas que nacieron, ninguno es más grande que Juan el Bautista. Wow. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Será este el año que usted y yo comencemos a funcionar en su propósito? ¿Y qué pasa si empezamos? Porque cuando Juan funcionó en el propósito, todo el mundo se calentó con Juan, pero no lo pudieron parar. Le cortaron la cabeza, pero siguió Jesús. A Jesús lo colgaron, le clavaron clavos, le pusieron una lanza, pero siguieron los discípulos. A los discípulos lo persiguieron, los separaron de la familia, los mataron. A los apóstoles los cortaron a la mitad, uno de ellos, a otros lo crucificaron boca abajo, les prohibían, pero siguieron los que los escucharon. Y a los que los escucharon los persiguieron y los prohibieron, pero siguieron los que escucharon a los que escucharon. 2026, seguimos anunciando el Evangelio de Jesucristo, porque el reino de los cielos avanza contra viento y marea, y nosotros seguiremos avanzando porque somos parte de su propósito. Déjeme darle esta palabra de parte de Dios. Enfóquese. Déjeme darle esta palabra de parte de Dios. Enfóquese, por favor, enfóquese. Enfóquese porque el reino de Dios está avanzando. Yo tengo temores muy parecidos a los suyos. Tal vez usted tenga hasta inclusive, y no digo esto de forma irónica, más fe de la que yo tengo en algunas cosas. Pero para eso somos iglesia. ¿Me está escuchando? Para eso somos iglesia. Para que la fe en la que opera Nico, que es la fe del Hijo de Dios, él tiene la certeza de que mañana va a suceder esto. Y yo digo, no sé, Nico, ¿vos te parece? Sí, pastor, vamos a orar. No son palabras de ánimo, dale con todo, vamos, métale con todo que Dios le va a proveer. No. Vamos a orar, voy a orar para que Dios te lo muestre. Y entonces cuando yo tengo la certeza en mi fe de que Dios va a cuidar de sus 2 hijas que tienen con Yara y que ellas van a crecer y van a cumplir, y él le dice, pastor, ¿sabes qué? La veo a mis hijas que están enloquecidas las 2, tranquilo. Esa familia de la fe, Dios nos une como familia de la fe para que cada uno de nosotros podamos encontrar el propósito de Dios con claridad en otro, por causa de que el otro no me expresa lo que yo siento, sino lo que él es. Por eso las amistades que se forman en la iglesia tienen que tener mucho cuidado. Por eso los negocios que se hacen entre ustedes tienen que tener mucho cuidado. Por eso las oportunidades, las comidas, las charlas, las cenas, los partidos de fútbol, lo que sea, las bicicleteadas que están espectaculares. Todo tiene que estar encajado en el plan eterno de Dios. ¿Para qué? Para que mañana no te sientas traicionado, no te sientas herido, ni tampoco seas un traidor ni un heridor. Hermanos, qué bueno que vino esta noche, porque yo le voy a confesar algo. Los veo, y al verlos, ¿qué es lo que veo? Tanto de Dios en todos, pero los estoy esperando, los estoy esperando. Tu vida no es lo que estás haciendo, es más. He descubierto que la mayor tristeza que yo tengo como pastor no es que una persona se vaya. Que una persona se vaya es el hecho consumado de que la persona se dejó seducir. No es mala porque se fue. No es mala porque se fue. No es lo que dicen algunos. Que si yo no voy ahí. No, tranquilo. No. Sino que la tristeza mayor que yo puedo descubrir que yo tengo en este lugar es ver todo lo que Dios te dio y cómo lo estás malgastando, perdiendo el tiempo en cosas que están entreteniendo tu vida, pero frenándote en el propósito. ¿Me está escuchando?
El Espíritu Santo te trajo esta noche para darte esta certeza. Los que conmigo recogen, no desparraman. Los que son de mi reino cuidan su palabra porque son parte del propósito. Los que son de mi reino cuidan su corazón porque son parte de mi propósito. ¿De qué propósito? ¿Lugar más alto? Lugar más alto no existe. Lugar más alto no existe. Yo quiero que usted sepa que el lugar más alto no existe. Para Dios no existe lugar más alto. Lo que existe es una comunidad de fe que en el propósito eterno de Dios, de antemano, tenías que estar conmigo. Yo tenía que estar con usted y usted tenía que estar con personas que están a su alrededor con un propósito. Porque como dije anteriormente, escúcheme por favor a ver si esto le sirve. Como dije anteriormente, propósito no es algo que el hombre inventa. Cuando el hombre inventa el propósito, el hombre lo tiene que sostener. El propósito de esta iglesia es que seamos muchos, hermanos, pongámonos las pilas, hay que salir a ganar alma para hacer un montón. Ese es tu propósito. Pero como Dios no quiere que ganemos alma, Dios quiere que anuncies el evangelio. La palabra ganar no existe en la Biblia. Vayan y ganen almas. No existe. Dice vayan y hagan discípulos. No dice que vayas a ganar almas. Dice que vayas a ser discípulos. ¿Me está escuchando? ¿Quién puede hacer discípulos? Aquella persona que entendió cuál es el propósito de Dios para su vida. Y entonces toma personas y las cuida y las ama. Porque no quiere que se pierdan. Porque sabe que el propósito de Dios sobre esas personas no es que tengan una empresa gigante. Es que si tienen una empresa, sirva a Dios. Si tiene una familia, sirva a Dios. Si tiene hijos, sirva a Dios. Si tiene lo que tiene, sirva a Dios. La vida deja de estar vacía en usted cuando usted da todo lo que tiene a otro. Cuando usted busca discípulos, no personas que tienen que hacer lo que usted dice, sino gente que recibe de la vida que Dios le dio. Cuando usted decide, yo no voy a parar con este compañero, no voy a parar con mi compañero de banco, no voy a parar con este amigo, le voy a hablar. Y voy a pedirle sabiduría a Dios. Hey, vení conmigo, vamos a la reunión. No, a mí no me gusta la iglesia. Bueno, pero quiero que sepas que algún día si necesitas, yo estoy para servirte. Y después le recordás, venís conmigo. No, yo te dije que no me gusta la iglesia. Algún día Dios te dará el placer de convertirte en un discipulador de alguien. ¿Sabes lo que significa eso? Los aburrí, ¿no? Avanzar al cumplimiento de su propósito. Hablar de esto es recordar Efesios capítulo 1, versículo 9. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad. ¿Conforme a qué? ¿A qué? Al buen propósito. ¿Qué dice después? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ni existíamos nosotros. Él dijo, mira todo lo que hice. ¿Lo querés ver? Esto es como, ¿sabe a qué me recuerda cuando yo leía esta palabra y la ponía en el bosquejo? Cuando a mis hijas que eran chiquitas o a algunos chiquitos que hoy conocemos con Ceci, escondemos detrás de la mano una sorpresita. Esa imagen es la imagen. Cuando usted está con sus hijos chiquitos que usted le dice que la vaca huele y se lo cree, ¿no? Y usted, por ejemplo, yo acá tengo un chicle, ¿verdad? Y entonces usted lo tiene acá, de verdad no le miente, y dice, acá tengo una sorpresa. ¿En qué mano está? Mire la cara del chico. Dígame si usted no disfruta la inocencia de ellos. ¿En qué mano está? Y los chicos, ¡en esta! ¡Oh, y acá no! Y se desesperan porque quieren la sorpresita. Dígame una cosa, ¿alguno que está acá hizo alguna vez eso o algo parecido? No tuvo infancia, qué desgraciado. Bueno,
Yo sí lo hice, me encanta. Y se ponen así como tensionados, ¿no? ¿Alguno de los que lo hicieron alguna vez le dejó de dar la sorpresita? ¿Por qué? Porque no podés ser tan mala persona, ¿no? Imagínese usted el cuadro diciendo, acá el tío tiene una sorpresita. ¿En qué mano está? En esta. No. Bueno, mi amor, seguí participando, vaya. No. Lo que usted está leyendo acá es eso. Dios tenía todo armado antes. No tenía ningún compromiso de darlo a conocer, pero su buen propósito era que lo sepamos. Que sepamos de antemano lo que estableció en Cristo para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es, ¿cuál era el propósito? Reunir, vamos, ¿cuál? Reunir en Él todas las cosas. ¿Cuánto propósito tiene Jairo? 1. ¿Cuántos propósitos tiene Ceci? 1. ¿Cuántos propósitos tiene la iglesia? 1. Cuando mira la ciudad, dice, bueno, ahora vamos a abrir 850 comedores. ¿Está bien abrir comedores comunitarios? Perfecto. Le podemos dar de comer a los chicos. Pregunto, ¿el fin del comedor es reunir a esos niños a Cristo? Vamos a ir a limpiar la laguna y ayudar socialmente a nuestra ciudad, y como iglesia vamos a ir a barrer las calles. La gente nos va a aplaudir. No va a decir, si no lo hacen los de la iglesia, los políticos no lo hacen. Nosotros no estamos reuniendo a la gente en Cristo. ¿Lo tenemos que hacer? Lo podemos hacer. Pero Dios tiene un solo propósito. Cuando te ve a vos y a mí, ¿qué ve? ¿Qué ve? Cuando te ve a vos y a mí, ve un potencial de reunir todas las cosas en Cristo. Por eso te llamó. Usted tendría que estar un cachito contento, ¿sabe? Porque el diablo se abusó de esta ignorancia. Y todas las cosas que viviste, que te enfriaron internamente, que te apagaron internamente, fue por causa de no entender esto. Imagínese si usted esta noche se va con esta conciencia. Yo fui llamado con un propósito. Que todo lo que Dios me dio, que todo lo que Dios depositó en mí, que si Dios me dio la capacidad, y personas acá adentro tienen una capacidad para hacer negocio impresionante, le venden hojotas a la gente en Alaska. Es una cosa de loco. Te venden camperas inflables en el desierto de Sahara. Son capacidades. Hay otras personas aquí que tienen capacidad para hacer tortillas de papa y masitas de chocolate y muchas cosas más. Y uno no puede. Yo hago un negocio y pierdo plata. ¿Me entiendes? A mí me pasa eso. Me dicen, no sé, no me alcanza, vamos, llévatelo. Y otros no, otros tienen esa capacidad. Y otros tienen capacidad para reunir personas. Son increíbles. Acá, pastor, ¿cómo le va? Mire, le presento Roberto, Carlos y 1 millón de amigos. Esto es para la gente de mi edad. Roberto, Carlos, 1 millón. Roberto, Carlos, y vos decís, wow, todas las reuniones te vienen de la mano con 2 o 3, no sé dónde los saca, los agarra de la plaza, los levanta, los saca de acá. Hay otra gente que tiene, o sea, creo que todos tenemos un poco de todo, pero hay otra gente que se le destaca la capacidad. ¿Sabe cuándo empieza el problema? Cuando yo no profundizo que el propósito de Dios sobre mi vida no es sanar a los enfermos, es reunirlos en Cristo. Para que los enfermos entiendan por qué fueron sanados. ¿Sabe cuál es el problema? Que yo no entiendo que Dios me dio la capacidad para tener negocios y que todos los negocios que yo tengo es para que todos los que hacen negocios y comerciantes que están conmigo sepan que yo soy un comerciante diferente y reunirlos en Cristo. Y cuando yo no hago esas cosas, lo primero que hago es luchar con la vida. No sé para qué estoy en este trabajo, no sé para qué vengo acá, no sé para qué, no sé para qué. Pará. El propósito de Dios es uno, reunir en Él todas las cosas. Escuche, ¿sabe por dónde empieza esto? ¿Sabe por dónde empieza esto? Por casa. No puedo reunir el mundo entero para Dios
y perder mi casa. Hombres, mañana no vengan, háganme caso. Mujeres, oren fervientemente para que los hombres vengan mañana, porque le vamos a devolver monjitas. Esa es la palabra que me salió, perdón. Acá es fácil. Sí, vamos, canta Benja, vamos, Señor, y vamos a reunir todas las cosas en Cristo. Ey, los demonios que tenés que enfrentar son los propios. Y Dios te puede usar afuera, pero Él quiere hacerlo adentro. No deshonres a tu esposa. Lo dije el sábado. No deshonres a tu esposo. Ni con palabras, ni con pensamientos, ni con hechos ocultos. No mires pornografía. No desees la mujer de otro, porque tu corazón está en adulterio. No desees el dinero de otro, porque desear el dinero de otro es negar el poder proveedor de un Dios que te sostiene. No desees la casa de otro, el auto de otro, la familia de otro, porque es olvidarte que Dios te llamó para un propósito. No compares tu cuerpo con el cuerpo de otro, porque Dios te puede dar la sabiduría para saber cómo tener una vida saludable o conectarte con las personas para eso. No te compares, no compares tu edad con la de otro. No vivas perdiendo tus días que te quedan de cumplir el propósito diciendo, a mí se me fue la vida. Ustedes que son jovencitos, pónganse las pilas. Eso no es un consejo. Si yo no lo veo en el propósito, nada tiene sentido. No sé si a usted le pasa como me pasa a mí. A veces me quiere invadir una profunda tristeza porque miro para atrás y digo, qué lástima que perdí tanto tiempo. Qué lástima que gasté lágrimas en cosas que no tienen sentido. Qué lástima, de verdad, ¿eh? Y cuando me pongo un cachito melancólico, Dios me sacude. Mira para atrás. Mi propósito es perfecto. Cuando uno mira para atrás en el propósito se da cuenta que es perfecto. Cuando uno mira para atrás según los gustos personales, pero yo no estoy para decirle a mis hijas, no estoy para hablarle a mis hijas de mis experiencias personales y de mis fracasos anteriores y de mi desobediencia a Dios. Si yo hoy encontré el camino y encontré el avance de su reino en mí, déjeme decirle esto, por favor. Si hoy encontré el avance de su reino en mí, no quiero aconsejar a mis hijas, ni a mis futuros yernos, ni a mis nietos del dolor que viví en el pasado, sino quiero hablarles desde este reino que avanza contra viento y marea. Quiero hablarles de este Dios que cuando alguien se encuentra con Él, cuando entendemos que el propósito es reunir todo en Cristo y Dios nos está permitiendo avanzar en este propósito, en su idea, y ver que Él nos incluyó en su idea original, no importa, escuche, levante su mano por favor, no importa cuál haya sido el pasado. Esto tiene que ser liberador. Yo lo veo con una cara de que termine. Yo quisiera, si yo estuviera en su lugar, diría, no termine, no termine. No importa cuál haya sido el pasado. Por favor, resuelva las cosas del pasado de una vez, entierre de una vez en el Señor. Porque cuando entendemos que fuimos incluidos, vamos, levante tu mano y recibe esto. Cuando entendemos que fuimos incluidos en su propósito de antemano, no importa lo que haya pasado, Él en su soberana voluntad nos incluyó para que ahora avancemos sin temor en ser colaboradores de reunir todo en la vida de su Hijo. Nunca más te detengas por lo que viviste, ni tampoco te detengas por las malas decisiones que tomaste. El Señor en su gracia me está enseñando y me enseñó. Me enseñó y me está enseñando todos los días. No es que lo aprendí ya. De vez en cuando caigo en eso. Pero el Señor me enseñó a verme y me está enseñando a verme en su gracia. Y ver ese hombre de hace unos años atrás. Y ver
la soberbia de ese hombre, que soy yo, ¿verdad? Hace unos años atrás, y ver que todavía hay algo de esa soberbia en ese hombre de hoy. Pero verme en la gracia y decir, Señor, no puedo hacer otra cosa que enamorarme de tu persona, porque miro para atrás y veo que el propósito ha sido perfecto. Me incluiste en este plan, te incluyó en este plan. Qué lástima que lo distraigan los movimientos. Te incluyó en este plan. Usted esta noche tiene que tomar una decisión. Decirle, Señor, ¿cuál es el propósito? O sea, decime, por lo pronto, tener una familia de la fe me ayuda. Por lo pronto, escuchar una palabra me ayuda. Por lo pronto, servirlo me ayuda. Servirte en la iglesia me ayuda. Por lo pronto, ser generoso me ayuda. Pero sé que no es todo. Sé que no es todo. Pensemos esta pregunta un minuto, por favor, escuche. Alguno puede llegar a pensar, o le puede pasar esto por la mente, que si hay un colaborador que colabora con este propósito, puede pasar alguna necesidad que lo doblegue internamente. Óigame, por favor. Imposible. Pero imposible de todo punto de vista. Termino aquí. Tengo mucho más, pero voy a terminar aquí. Alguno que está aquí, cuando viene y habla conmigo, no estoy hablando de las batallas cotidianas o de alguna batalla que está librando, pero que la está librando. Yo hablo de, en tu mente, ¿qué lugar asimilaste que algo puede doblegarte si el reino de Dios no deja de avanzar? A vos y a mí nos doblegan, pero a Él en nosotros no. Gente renunciando al llamado. Gente descuidando a Dios. Personas descuidando su voz. No. Es literalmente imposible que alguna necesidad, como se llame, te termine doblegando. ¿Qué pasaría con nuestra congregación? Termino aquí. ¿Qué pasaría con nuestra congregación? Quiero que me prestes atención, por favor, que por un momento se queden quietos los chicos todos. ¿Qué pasaría si nuestra congregación, esta congregación, si cada uno de nosotros buscáramos reunir todas las cosas en Cristo? ¿Qué pasaría si cada uno de los que están en el asiento, le estoy hablando individualmente, no estoy hablándole a tu esposa, te estoy hablando a vos. No estoy hablándole a tu esposo, te estoy hablando a vos. No estoy hablándole a tus hijos, te estoy hablando a vos. ¿Qué pasaría si cada mañana que te levantás, tu deseo es, necesito colaborar? Mi necesidad no es pagar la cuenta. Mi necesidad es colaborar para reunir todas las cosas en Cristo. Y empezamos a invertir nuestra vida, nuestra atención, nuestro tiempo. Estudiamos, aprendemos, nos preparamos. Abrimos la Biblia solos. La leemos. Tomamos nuestro noviazgo y lo sujetamos a la voluntad de Dios. Tomamos nuestro matrimonio y lo sujetamos a la voluntad de Dios. Hablamos como matrimonio y decimos, no nos vamos de vacaciones. ¿Por qué? Porque estamos bien como estamos. Vamos a invertir ¿en qué? En algo que cumple un propósito mayor. ¿Qué pasaría si Dios te llama, nos llama y nosotros empezamos a tener una convicción que, ¿sabe qué? Creo que el 90% que está aquí sentado se olvidó. La convicción de dar a conocer a Cristo en esta ciudad. No de forma masificada, sino individual. No todos juntos en una esquina, que también está bien, sino individual, en tu trabajo, cuando sube la persona al remis, cuando le pintas la casa a alguien, cuando salís a vender algo en la calle. Y que la gente que se congrega, que te conoce del pasado, pueda decir, este viene a la iglesia, uy, siempre fue intachable. Y no encontrarse con nadie y decir, che, pero este viene a la iglesia, este le robó, este me robó, me estafó. ¿Sabe lo que pasaría con nosotros si nosotros, nuestro único deseo es que con todo, con nuestras palabras, con nuestra mente, con nuestro dinero, con nuestra fuerza, con nuestra juventud, con todo, con todo,
Nuestro deseo es reunir todas las cosas en Cristo. Prepárate a aprender cosas de Dios que nadie aprendió. Prepárate a ser diferente a toda tu familia. Prepárate a entrar a lugares que nunca imaginaste. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Nuestro problema es que nosotros hicimos todo lo posible para crecer nosotros, pero nunca tuvimos en cuenta el avance de Dios. Y por eso desconocimos las necesidades. Y por eso lo que nos corre a nosotros son las culpas personales. Che, deberíamos hacer algo. Tendríamos que regalarle un paquete de yerba a alguien que pasa hambre. ¿Sabe? Eso sería normal en nosotros. El punto no está ahí. El punto es este. Benja, ¿qué vas a hacer en ese corralón para que la gente se reúna en Cristo? José, ¿qué vas a hacer en ese barrio para que la gente se reúna en Cristo? Cuando nosotros decidimos fue impactante para mí, porque cuando nosotros decidimos en Navidad a los vecinos más cercanos comprarle algo, algo para regalarle para Navidad, son vecinos para nosotros medianamente nuevos. No estoy contando esto para alardear nada, solo quiero mostrarle el impacto. Fuimos con Fran, creo que fuimos con Fran, ¿no? A repartir. En ningún momento buscamos pan dulce, la gota caída, qué sé yo. Que usted dice, si como este pan dulce, muero en el momento que lo abro, no en el momento que lo como. Tratamos de buscar lo que nos daba nuestro bolsillo, porque eran, no sé, 6 pan dulces, 6 vinos espumantes. Bueno, Pedro me ayudó un poco con eso. 6 turrones buenos, 6 budines buenos. Nuevo iba a decir. Primero los comimos, después se los dejamos. Y entonces fuimos con Fran, golpeamos. Hola, hey, ¿cómo está? Esto es un presente para la Navidad. Wow, gracias. Uno sintió culpa, ¿no? Y dijo, después a vos te gusta esta cosa, nosotros cocinamos esto, después te voy a alcanzar, porque sintió el compromiso, el apuro. Después le golpeamos a otro, ¿no? Hola, esto es para Navidad. Uy, la respuesta es bueno, ¿no? Uy, y yo que me había puesto triste que no me dieron la caja navideña en el trabajo. Que la disfrutes. Yo digo, no tiene nada que ver tu caja navideña con esto, pero bueno. Voy al otro, tocamos el timbre. Hola, esto es para la Navidad. Gracias. ¿Todo bien? Sí, nos vemos. Y yo digo, yo estoy entendiendo algo mal. O sea, o todo el mundo regala pan dulce y yo ya está como que adentro la justicia propia, decir, ay, ojalá que le agarre una diarrea y no pueda pasar Navidad. Eso es el viejo hombre, ¿no? Impresionante. Todas las reacciones que nosotros experimentamos con mi hija fueron todas lo que en mi mente no pensaba que iban a pasar. Todas. Pero quedamos marcados en la historia como los únicos vecinos en la historia que le regalaron una bolsa navideña y que pensó en otro. Echa tu pan sobre las aguas que al cabo de un tiempo vendrá a ti. La salvación no solamente viene porque le abras la Biblia a alguien, sino por tu integridad, por tu compromiso con Dios, por tu compromiso con la verdad, por ser íntegro cuando nadie te ve, por dar cuando nadie ve que estás dando, por cuidar a tu familia aunque los vecinos no sepan que lo estás cuidando, por honrar a tu esposa aunque nadie en tu alrededor, ni siquiera tus hijos, sepan que la estás honrando, por honrar la iglesia aunque nadie sepa y nadie se entere que estás honrando la iglesia, por cuidar de tus pastores, se lo tengo que decir yo, porque entendí que Dios me los puso en el camino para que yo encuentre la verdad, por cuidar de tus hermanos, porque ellos fueron un consuelo en algún momento determinado de tu vida, más allá que después tal vez se comportaron mal. ¿Cuánto nos hemos alejado de su propósito?
y hemos usado a las personas como descartes. Pastor, óreme, porque usted es el pastor y me tiene que orar. ¿Sabe cuánta gente escuché yo así? Pastor, atiéndame, porque usted es el pastor y me tiene que atender. ¿Qué pasaría si miráramos la ciudad y entenderíamos que Dios nos está pidiendo que seamos colaboradores de reunirla en su Hijo? Creo que Dios no está buscando buenos evangélicos, está buscando hijos que quieran reunir todas las cosas en el Hijo. Avanzamos porque su reino avanza. Avanzamos porque su reino está avanzando. Entonces, por favor, por un momento, si quiere levantar sus manos, cerrar sus ojos, siento que tenemos que terminar así. Señor, ayúdanos a entender. Por favor, reciba esto que para mí es muy profundo. La razón. ¿Por qué pude superar la crisis? No la pude superar yo. Pero ayúdame a entender por qué me sacaste de esa crisis que tenía una sentencia de muerte. Señor, ayúdame a entender por qué si ni siquiera en mis planes estaba estar dentro de una iglesia, y menos como esta, estoy aquí. Señor, ¿por qué el hijo que tengo salió de este vientre? ¿Por qué lo cargué 9 meses? ¿Por qué me lo mandaste? Señor, ¿por qué mi vientre no pudo dar a luz nunca? ¿Por qué soy estéril? Para la ciencia o para la naturaleza. Señor, no me interesa la explicación. Me interesa saber para qué me llamaste, para qué me salvaste. No tengo una explicación para todo, pero tú lo sabes todo. No puedo explicar por qué pasé por este divorcio. Sé lo que hice mal, pero si todo me trajo a ti, ahora quiero vivir para corresponder a tu amor. Ahora quiero dar todo para corresponder a tu amor. Por favor, quiero que escuches lo que estoy orando. Quiero que escuches lo que estoy orando. Señor, ¿por qué me hiciste más próspero que otros hermanos? Ya pasó el tiempo de la locura, Señor. Ya me lo gasté en todos los viajes. Ya lo usé para todas las cosas. Y cuando pasó todo, me doy cuenta que estoy en el mismo lugar, peleando con las mismas batallas, con los mismos demonios, inclusive con los mismos pensamientos. ¿Qué parte no entendí? Señor, ¿cuál fue la razón por la cual me llamaste a servirte? Limpié baños, aspiré alfombras, me paré en la puerta, le prediqué a alguien, canté. Pero ¿cuál es la razón? Y en esta noche quiero que recibas esto, hermano, porque siento algo muy profético en esta noche. Veo en mi espíritu que tu interior se va a reconciliar con esto. Por favor, tómelo. Yo no sé si tu mente está, usted está con los ojos cerrados, pero su mente está en otra cosa. Por favor, si es así, vuelva rápido a lo que estoy orando, porque no me quisiera frustrar, porque esto es tan fuerte. Hay una hermosa presencia de Dios aquí. Hay un ajuste de cuentas, pero no la de un sicario que le pagaron para matarte, sino la de un Dios que derramó su sangre para salvarte. Hay un ajuste de cuentas aquí. El Espíritu Santo te está diciendo en esta noche: no naciste para derrochar tus dones en lo que te parece que tenés que hacer. Quiero que me oigas, quiero que aprendas, quiero que me veas, quiero que me escuches, quiero que me creas.
No podés ir de un lado para el otro, vagando por aquí, por allá, diciendo que yo te hablé. Quiero que aprendas honra. Quiero que aprendas cuidado. Quiero que aprendas a proteger a tus hermanos. Y esta palabra es para todos los que están aquí sentados. Yo no sé si alguno está distraído, dormido, cansado, o quiera catalogarlo como quiera, pero viniste para esto. Dios te dio la responsabilidad de cuidar de tus hermanos. Es que yo no lo conozco, no sé cómo se llama, no hablo con él, hace poquito que viene, no me interesa, no me cae muy bien. La sangre de Jesús se derramó sobre la persona que está sentada a tu lado. Cuídalo, cuídalo. No hagas nada, ni de hecho ni de palabra, que lo dañe. No tengas actitudes hirientes, no tengas gestos duros. Los que viven para sí mismos pronto se perderán. Los que viven para sí mismos pronto perderán la vida de Dios en su interior. Pero si vives para corresponder a su amor, todo lo que no era va a ser. Porque Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Sabe lo que significa eso? Que Dios hoy le puede decir a tus hijos: vengan y adoren junto con sus padres. Y lo que no es, termina siendo. Porque Dios es poderoso. Él es soberano. Solo hay un propósito en tu vida, uno. Y esto es para que resuelvas todos tus dificultades internas. Pastor, no sé qué hacer con mi vida. Una sola cosa. Una. Pastor, no sé cómo tengo que orar. De una sola manera. Señor, úsame para reunir a todos al Hijo de Dios. Pastor, no sé si Dios me llamó para predicar, para cantar, para orar, para trabajar para los niños, No, primero, hay algo que sabemos todos. Dios me llamó para una sola cosa: para honrar su nombre. Y a través de lo que haga, pintar una pared, hablarle a alguien, ofrendar, ser generoso, cuidar, hablar, cantar, liderar, acerque a alguien más a Cristo. Que cuando la gente me vea barrer, me vea arreglar el baño, me vea estar parado en la puerta, diga: Dios mío, es impresionante este muchacho, es impresionante esta mujer. Le veo su cara y lo veo a Cristo. Es impresionante cómo abre la puerta, cómo da la bienvenida, cómo da un abrazo, cómo cuida, cómo protege. No lo hace en el edificio que llamamos iglesia, lo hace primero en su casa. En su casa piensa en cómo cuidar a los demás. En su casa piensa cómo servir a su familia. En su casa piensa cómo cuidar a su esposa, a su esposo. En su casa le provee a sus hijos, a su esposo y a su esposa. Y le hace regalos. Por más pequeños que parezcan, para después, cuando lo haga fuera, no haya hipocresía en ellos. En su casa. ¿Por qué, hermanos? Porque este propósito comenzó antes que naciéramos. Aleluya. Hermanos, si alguno de los que está aquí dice: es muy difícil esto para mí, pastor, no sé si voy a poder. No, usted no va a poder, pero Cristo en usted ya pudo. Pastor, usted habla estas cosas y yo digo: no sé ni para dónde salir corriendo. Hermano, quiero decirle, ese es el sentir correcto. Me uno a usted. No sé ni para dónde tengo que ir, pero Cristo que está en mí ya sabe dónde tenemos que ir. No vivas alejado de Él. No vivas alejado de la iglesia. No te acuestes una noche más conforme en cómo lo estás sirviendo.
Acostate en la noche y pensá cómo estás viviendo. Levantate en la mañana y pensá cómo podés servirlo mejor. ¿Cómo lo hiciste con tu trabajo? Yo voy a ser el mejor en cocinar. Voy a ser el mejor en coser. Voy a ser el mejor en vender. Voy a ser el mejor en esto. Pero todo sirvió para ti. Ahora Dios viene y dice: lo que eres, lo mucho o lo poco, todo es para que el reino siga avanzando contra viento y marea. Un minuto más. Tenga sus ojos cerrados porque hay algo precioso aquí. ¿Qué pasaría si esta noche usted y yo tomamos la convicción de decir: Padre, solo quiero servir a tu propósito? Por favor, necesito hablar estas cosas porque a veces la mente se cierra. Cuando estés trabajando de costurera, si sos costurera o costurero, ese remiendo en ese pantalón puede hacer que el reino de Dios avance. Estás limpiando una casa, no tengas límites. Todo lo que hagas, dice la Biblia, hazlo para la gloria de Dios. Todo. Estoy cortando el pasto, la gente no me paga mucho, gano unos pocos pesos con ese corte de pasto. Córtalo, límpialo, haz un poquito más de lo que te pidieron. Hazlo para la gloria de Dios. Todo lo que hagas, dice Dios, cuando estés sentado negociando, cuando estés vendiendo y estés comprando, solo quiero que sepas algo. Este auditorio no está delante de ti, pero el auditorio que es sobre todos los auditorios, Cristo, está en medio de esa negociación. Es preferible perder un negocio pero no perder a Cristo. Es preferible perder todo en este mundo pero no perderlo a Él. Por eso en esta noche tengo esta palabra para alguien o para todos nosotros. Vuelve y arrepiéntete. Arrepiéntete en la manera de hablarle a tus hijos. Arrepiéntete en la manera de hablarle a tus hermanos. Arrepiéntete en la manera de comportarte con la iglesia. Arrepiéntete de haber sido tan egoísta. Arrepiéntete de haber mirado para el costado cuando miras a tu alrededor y sabes que hay necesidades en tu iglesia. Arrepiéntete de haber escondido tu mano cuando Dios la hizo para extenderla sobre aquellos que se están yendo a la muerte. El proverbio dice: no digas, no lo sabías. Cuando veas a la gente ir a la muerte, dice el proverbio, no digas, no lo sabías. Porque Dios conoce todas las cosas. Dios sabe que estábamos distraídos. Pero yo sé que se va a levantar gente que va a entender lo que estoy hablando. Porque cuando hablamos de propósito, y un día vengo aquí y digo: hermanos, salimos para Bolivia, salimos para Colombia, salimos para Europa, salimos para... La iglesia rápidamente va a decir: tranquilo, pastor, no tengo que darle, pero aquí vamos a estar en la iglesia cuidando a los hermanos y cuidándolo en oración. Porque la gente de propósito es así. Por eso nuestras predicaciones cambiaron. No quiero motivar tus emociones. Le voy a destruir todas esas emociones que fueron usadas por Satanás. Prepárese que el cielo se va a abrir. Hermano, el cielo está abierto. Prepárese que Dios le va a dar la victoria. Hermano, Dios ya nos dio la victoria. Prepárese que algo bueno le va a pasar en los próximos 3 meses. Declaremos que los próximos 3 meses, hermano, Dios preparó que todo sea bueno, porque todo colabora para bien aquellos que son llamados conforme a su propósito. Las personas que viven conforme a su propósito, todo ayuda para bien. Pastor, ¿y qué pasa si esto sucede en mi vida? No, ¿qué pasa? No. Le pregunto a usted, pobre diablo, porque ¿de dónde lo va a tocar? No lo puede tocar. Porque usted ya murió a usted, yo ya morí
a mí. Y digo lo que dicen las Escrituras. Para mí, el vivir es Cristo. Así que si me esperan 80 años más de vida, para mí, el vivir es Cristo. Y si muero, para mí, el morir es ganancia. Porque aquí o allí, nada me puede separar de su amor. Padre, en esta noche te doy gracias. Todo lo que tienes preparado para nosotros, Señor, y todo lo que preparaste de antemano es lo que queremos. Señor, no buscamos nada individualista. No quiero avanzar solo. Quiero que todos vengan conmigo. Quiero, Señor, hacer a todos partícipes de este propósito eterno. Señor, quiero que todos avancen con convicción, para que sepan todos los que están en este auditorio por primera vez, hace un mes, hace 4 reuniones, o hace 10 años, o 20 años. Quiero que sepan que todos fueron llamados a tu avance, a salir, a caminar, a cruzar el río de muerte, a cruzar el valle de sombra y de muerte, y a llegar al otro lado. No busco mi avance, busco tu avance. Y tenemos la convicción bien fuerte, hermanos. Y lo molesto una vez más. Levante su mano una vez más y reciba esto. Ser parte de su avance. Escuche, hermano. Añade todo lo que necesitamos en todo el sentido de la palabra. ¿Cuánto necesito ser amado? Cuando buscamos reunir todas las cosas en Cristo, no te faltará amor. Como deseo tener una vida digna y vivir en un lugar mejor. Cuando buscamos reunir todas las cosas en Cristo, todo eso vendrá. Todo eso vendrá. Wow. Quiero cerrar esta noche, aunque tengo mucho más, leyendo en la palabra. Y que usted pueda ver en la pantalla Mateo capítulo 6, versículo 33. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Mateo capítulo 6, versículo 33. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Y dice: Dios les dará a su tiempo todo lo que necesitan. Por favor, si tienen esa palabra, pónganla en la pantalla. Quiero que me veas un minuto. No empieces por todo lo que necesitas. Porque todo lo que necesitas te sacó de su voluntad y corrompió tu corazón. No empieces por todo lo que necesitas. No entregues tu vida a todo lo que necesitas, porque todo lo que necesitas es un abismo. Gracias. No es la versión, no es la versión. Todo lo que necesitas es un abismo que no tiene fin. Cuando logres lo que necesitas hoy y te pongas contento, a la otra semana vas a necesitar algo nuevo. Pero la palabra en Mateo capítulo 6, versículo 33, en la traducción lenguaje actual, dice: lo más, sáquenme ese pasaje por favor, lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey. ¿Qué es lo más importante? Gracias, gracias. ¿Qué es lo más importante? Dios está gobernando tu casa. Dios está gobernando tu vida. Eso es lo más importante. ¿Qué es lo segundo más importante? Que hagamos lo que Él nos está pidiendo. ¿Cuál es el resultado? El motivo por el cual la gente pierde su fe. Él lo tiene preparado
en el puño de su mano. Y Dios les dará a su tiempo todo lo que necesitan. ¿Lo reciben? Le puedo hacer una pregunta y terminamos. Por eso quería que me pongan esta versión y no la otra para no confundirlo. ¿Cuándo es a su tiempo? ¿Cuándo es a su tiempo? Cuando usted escucha su tiempo, ¿qué piensa? Dentro de un tiempo. ¿Se da cuenta cómo es la mente? A su tiempo no es dentro de un tiempo. A su tiempo es ahora. Y entonces, ¿por qué no recibo lo que necesito? ¿Dios es tu único rey? ¿O compartís el corazón con alguien? ¿Haces todo lo que Él te pide? ¿O lo haces a la mitad? Dios no está queriendo perder el tiempo. Dios hizo todo. Ahora solo Dios quiere que te pongas de pie y que hagas lo que tenés que hacer. Y sin duda alguna, verás que su tiempo es este tiempo. Yo creo que este es el tiempo. No, pero si usted no está recibiendo lo que está necesitando. No, yo no estoy recibiendo lo que yo estoy necesitando. Yo ya recibí lo que necesito. Bueno, pero, ¿y entonces por qué no tiene para pagar la luz? No, yo no tengo físicamente para pagar la luz. Solo hay una cuestión. La necesidad de no tener para pagar la luz no gobernó mi corazón. Yo sigo teniendo la expectativa que a su tiempo Él va a proveer. Padre, tu palabra dice que nosotros no somos de los que retroceden. No somos eso. No retrocedemos, sino que avanzamos en este cumplimiento eterno. Tu palabra declara, Señor, que tu reino avanza con poder. Nosotros avanzamos en Él. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.